con la grabación. Bueno, ya veis que se está grabando, ¿vale? De acuerdo, os voy a compartir mi pantalla. Vale, ¿veis todos ya? ¿Veis la pantalla, sí? A mí me sale en negro todavía. Ahora. Vale. Ahora la vemos. Muchos archivos. Ah, vale. Tal vez estoy... Vale, vale, vamos a hacerlo de otra manera. Un segundito. Mejor toda la pantalla. Vale, de acuerdo. Pues venga, comenzamos. Vale, ahora se ha abierto un tablero. ¿Lo veis todos? Vale, bueno, vamos a comenzar por una partida en la que llevaba negras Paul Murphy, que bueno, fue un jugador, tal vez lo conozcáis algunos, fue un jugador norteamericano del siglo XIX y bueno, no fue campeón mundial porque en aquella época realmente no había un campeonato mundial como tal, pero fue el primer jugador que fue considerado el mejor jugador de su tiempo, ¿de acuerdo? Y realmente sus partidas son muy instructivas para entender los juegos que se originan después de las dos jugadas que introducían en el tablero. Las aperturas que se originan después de E4 y el negro contesta con E5 son las aperturas abiertas y en general las partidas de Murphy son un poco la base para empezar a entender ese tipo de posiciones. Realmente fue el primer jugador que tuvo una comprensión amplia de los juegos abiertos, ¿de acuerdo? Entonces, en esta partida llevaba negras, ¿de acuerdo? Y, bueno, llegamos a esta posición. En principio no es demasiado importante las primeras jugadas, a donde quiero llegar viene a partir de ahora, ¿de acuerdo? En principio aquí el blanco ha hecho varias cosas bien, ¿de acuerdo? Ha desarrollado dos piezas, ha entregado un peón, ha entregado el peón de D4, pero a cambio de eso ha conseguido que esta pieza pueda salir casi de inmediato, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en principio el blanco aquí no está jugando mal. Una opción que podría tener es enrocar más o menos las reglas en cuanto a comenzar la partida, ¿no? Las primeras jugadas, bueno, tal vez las conozcáis, son tratar de ocupar el centro, tratar de desarrollar las piezas lo más rápido posible y tratar de sacar el rey del centro lo antes posible por medio del enroque. Entonces, en principio, todo eso está de acorde a esas reglas que más o menos son bien conocidas. En cambio, aquí el blanco se decidió por caballo G5, ¿de acuerdo? Caballo G5 tiene una amenaza muy concreta, ¿vale? Tanto el caballo como el alfil de C4 están apuntando sobre el punto F7, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, el punto F7 al principio de la partida, digamos que es el punto más débil. ¿Por qué motivo? Porque es una casilla que está muy cerca del rey de las negras y solo está defendida por el rey. Si pensamos, por ejemplo, en la casilla E7,
no es tan débil como F7. ¿Por qué? Porque está defendida por la dama, está defendida por el rey, por el caballo de G8, incluso por el alfil que ahora está en C5, antes estaba en F8, también está defendiendo el punto E7. Y bueno, y con el punto D7 pasa más o menos lo mismo, está defendido por el alfil de C8, por el caballo que estaba antes en B8, pues está defendido por la dama, está defendido por el rey. Entonces, realmente en las inmediaciones del rey de las negras, o bien del rey de las blancas, el punto F7 o el punto análogo F2 son los puntos más débiles. Entonces, aprovechándose de que realmente la casilla F7 solo está defendida por el rey, el blanco está planteando esta amenaza, alfil por F7, o tal vez caballo por F7, que amenazaría tanto a la dama como a la torre, ¿de acuerdo? Sería un ataque doble. De acuerdo. En principio, tal y como lo estoy contando, todo parecen ventajas. Porque, bueno, ataca ese punto, que es el punto más débil, y, bueno, hay una ganancia de material a la vista, ¿no? Sé que se está creando una fuerte amenaza. Sin embargo, ¿cuál es el problema? El problema radica en que las blancas se están lanzando al ataque sin haber terminado la movilización de sus piezas. Fijaros, están sacando una pieza del centro, ¿vale? Porque el caballo en F3 estaba más o menos centralizado y se está moviendo, digamos, hacia una esquina del tablero. Están sacando una pieza del centro con el rey aún sin enrocar, con el caballo de B1 en casa, con el alfil de C1 también sin movilizarse, es decir, está utilizando los tiempos, las jugadas que tiene la apertura para jugar con una misma pieza sin tener el resto de las piezas en juego. ¿De acuerdo? Uno de los principios de apertura es poner todas las piezas en juego. Entonces, si utilizamos los turnos de jugada que tenemos para jugar con las mismas piezas, las restantes no se van a poder unir a la batalla. Entonces, desde ese punto de vista, no es una buena jugada, pero sí es cierto que plantea problemas concretos. En la partida, Murphy contestó con caballo H6. Vale, si os fijáis, caballo H6 es una buena jugada porque defiende el punto F7, incluso aunque saque el caballo por el borde del tablero, que en principio no es lo ideal, pero hay que hacer algo con respecto a la amenaza sobre F7, ¿de acuerdo? Una alternativa que tiene el negro es caballo E5, luego veremos por comparación que es algo peor, ¿de acuerdo? Bueno, en la partida jugaron caballo H6. Y aquí el blanco ejecutó su idea. Fijaros, en general, estos ataques contra F7 o contra F2, ¿vale? Perdón. Se neutralizan muy fácil una vez que el rey sale del centro. ¿De acuerdo? Entonces, si el negro tiene tiempo de enrocarse, pongamos, por ejemplo, el blanco se enroca y el negro se enroca. Miramos. En ese caso, las negras estarían casi completamente seguras, porque ahora fijaros, el punto F7 tiene protección adicional por la torre, ¿no? Entonces, el rey ya estaría mucho más seguro. Es decir, el blanco necesita hacer algo rápido porque el negro está a solo una jugada de alcanzar relativa seguridad para su rey, ¿de acuerdo? Entonces, la idea del blanco es que tiene, la idea del blanco es que tiene de inmediato esta jugada. Algo sorprendente, ¿no? Porque parece que el punto F7 está suficientemente defendido, ¿de acuerdo? Hay dos defensores, uno es el caballo de H6 y el otro
es el rey. Y aparte del caballo, solo hay un atacante, que es el alfil de C4. Entonces, en principio, parece que esa operación pierde una pieza. Pero bueno, no es así. Caballo por F7, alfil por F7, jaque, rey por F7. Y ahora la jugada con la que contaba el blanco. Dama H5, jaque. Entonces, fijaros, es un ataque doble. Se ataca al rey, es un jaque por la diagonal H5, E8. Y se ataca al alfil, que está en C5. Esta era la idea del blanco, que, bueno, en principio parecería que no está mal, porque, bueno, ha ganado un peón, ha ganado el peón de F7 porque se lo ha comido, y la pieza que ha entregado, pues la ha recuperado gracias a un ataque doble. Sin embargo, vamos a pensar un poco en la posición que se ha originado. Vamos solo un poquitín atrás. Si pensamos en la posición a partir de este diagrama, fijaros, el blanco tiene dos piezas en juego y tiene la posibilidad de continuar sacando sus piezas, de enrocarse, etc. Pero después de esta operación, fijaros, las dos piezas que tenía el blanco en juego han desaparecido del tablero. ¿Vale? Entonces, lo que le queda al blanco son dos piezas que están de momento en el banquillo, no están jugando. Le queda un rey que está en el centro todavía y realmente solo tienen desarrollada su dama. Pero bueno, en principio, tener la dama desarrollada no es una gran ventaja aquí. De hecho, el negro va a jugar, bueno, en la partida juegan de 6, que fijaros, es una jugada útil porque ataca a la dama y ya está permitiendo que el alfil juegue. ¿Vale? Entonces, en principio, el negro va a acelerar su desarrollo gracias al ataque sobre la dama blanca. Ese es uno de los motivos por los cuales no es demasiado aconsejable sacar la dama desde el principio. Vamos un momento atrás. En esta posición, bueno, hemos dicho que la mejor jugada es caballo H6 y que el negro tenía esta alternativa. Entonces, íbamos a ver que esta alternativa es peor por comparación. Fijaros, ahora el blanco entraría en la misma operación de antes, caballo por F7. Fijaros, es un doble, el rey y la dama. Caballo por F7, alfil por F7, rey por F7, y ahora seguiría la misma idea. Dama H5, esto es un jaque doble. G6, dama por C5. Entonces aquí merece la pena comparar la posición, ¿vale? Porque, fijaros, al final el resultado de la operación es más o menos el mismo, solo que la posición de las piezas negras no es tan ventajosa para ellas. Fijaros, en la continuación de la partida, el negro tiene el caballo en C6. ¿Vale? Sin embargo, aquí el negro, el caballo que tiene, lo tiene en G8, es decir, lo tiene sin desarrollar. ¿Vale? Entonces, claro, esa diferencia es bastante favorable para el blanco. Realmente a los negros lo que les conviene es tener sus piezas desarrolladas, tener sus piezas en juego lo antes posible. ¿Cuál es la razón por la que se llega a esa diferencia? La razón es que en el primer caso, el negro está utilizando para defender F7 una pieza que ya está desarrollada. Esa pieza ya estaba fuera, ya estaba jugando y ha sido movida dos veces. Entonces, en el fondo, el pequeño error que significa caballo G5, porque mueve dos veces una pieza que ya estaba desarrollada, el negro lo está devolviendo con caballo E5. Está empleando una pieza que ya estaba fuera. En cambio, con caballo H6,
las negras ya introducen en el juego para defender F7 una pieza que estaba durmiendo, que no estaba haciendo realmente nada. Entonces, el resultado de la liquidación es muy parecido, solo que el caballo de C6 ya está jugando. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no se ha empleado 2 veces como en la otra variante. ¿De acuerdo? Bueno, el negro juega aquí D6. ¿Vale? Es una jugada súper lógica, porque nos permite sacar el alfil de C8. Todo esto va de la rápida movilización de las piezas. Cuanto antes el negro consiga traer todas las piezas preferiblemente hacia el centro y termine su movilización, va a ser mejor para él, ¿de acuerdo? Entonces D6 es una jugada que sirve a esos propósitos de tratar de sacar las piezas lo antes posible y lo hace además atacando a la dama de las blancas. Entonces, bueno, el blanco jugó dama B5 y el negro contestó con torre 8. Fijaros. A ver, algo que no hemos comentado es que el negro, al haber capturado el blanco en F7, se ha quedado sin poderse enrocar. Pero fijaros, la diferencia de desarrollo es la movilización de las piezas. Imagino que ya lo sabéis, si no, os lo cuento. La diferencia de desarrollo entre las piezas blancas y las piezas negras es muy grande. El negro tiene ya 2 piezas fuera, tiene la torre apuntando hacia el peón de 4, mientras que el blanco solo tiene la dama jugando, ¿de acuerdo? Entonces ahora, bueno, las negras están amenazando torre por E4. El blanco continúa con la misma idea, que es, bueno, crear amenazas concretas, pero crea amenazas concretas, en este caso un jaque, con una pieza que ya estaba fuera. Entonces, no es una política demasiado buena. Tal vez las blancas deberían haber ignorado la amenaza sobre el peón de 4 y haber continuado con enroque. Entonces, posiblemente el negro tendría que seguir tratando de sacar las piezas, porque si se precipitan con torre por E4, tal vez se pueda jugar. Vendría dama de 5 jaque. Y es un ataque doble. Bueno, no ganaría la dama no ganaría la torre, perdón, porque el negro tendría todavía torre 6, pero bueno, la clavada, bueno, podría causar alguna pequeña incomodidad a las negras, ¿de acuerdo? En cualquier caso, es mejor que la continuación de la partida, porque el blanco insiste en jugar una pieza que ya ha sido jugada. Entonces, una vez que el negro neutraliza la amenaza concreta, que es el jaque, ¿de acuerdo? Una vez que la neutraliza, el blanco realmente no ha mejorado su posición. Entonces, D5 lo que hace es poner un tapón en la diagonal por la que estamos dando el jaque. Fijaros que esta jugada sería muy mala, porque después de dama por D5 el peón no puede recapturar a causa de que la torre N8 se quedaría mirando al rey, ¿de acuerdo? Se dice entonces que el peón de 5 está clavado. Entonces, bueno, la foto de la posición realmente no ha cambiado demasiado. El blanco debería olvidarse del peón de 4 y tratar de sacar su rey del centro cuanto antes. Sin embargo, bueno, pues, prefirió defender el peón, pero como estamos comentando, es una decisión muy peligrosa porque están todas las piezas de blanco en casa y el rey en el centro aquí empieza a ser un factor alarmante. ¿Vale? Entonces el negro ahora juega muy concreto, juega caballo a 5, que bueno, es una jugada tal vez no es fácil de explicar porque está poniendo el caballo en un lateral del tablero. En principio, sobre todo los caballos, cuando están lejos del centro, su movilidad se ve bastante restringida. Entonces, situarlo completamente al borde del tablero tiene que ser por una razón justificada. En este caso,
digamos que al negro le gustaría hacer esta captura de por E4. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que no puede hacerlo porque su rey quedaría al descubierto. De forma análoga a la captura del blanco, que hemos dicho que dejaría al rey en jaque, el peón de D5 también está inmovilizado, también está clavado, ¿de acuerdo? Entonces, para poder hacer posible la captura de por E4, hay que echar a la dama de la casilla B3. Una vez que echemos a la dama de B3, ya este peón no estaría clavado y podríamos capturar. Esa es la razón por la que el negro juega caballo A5, ¿de acuerdo? Para expulsar la dama de esa diagonal. Ya sabemos que no se puede comer en D5 porque perdería la dama a causa de la clavada del peón D4. Fijaros que hay un juego doble de clavadas. Entonces, bueno, el blanco juega dama D3 para, ya que no puede clavar, al menos defender al peón D4. El negro juega D por E4, F por E4, dama H4, jaque. Fijaros, en el fondo la partida es como... en el fondo es como un espejo, porque todas las cosas que hace el blanco al comienzo de la partida se las terminan haciendo a él, las termina haciendo el negro, solo que en mejores condiciones, ¿de acuerdo? Porque el negro está dando este jaque en H4 y atacando al peón D4, pero está mucho más movilizado que cuando el blanco realizó su ataque de flanco con caballo G5. Entonces, G3 es aproximadamente única, ¿vale? Porque, bueno, no quieren mover el rey porque eso significaría perder el derecho a enrocarse. Entonces, juegan G3, torre por E4, jaque, rey F2 y ahora dama E7. Bueno, fijaros, teníamos la dama atacada. Entonces, después de dama E7, salimos del ataque sobre la dama que hacía el peón y defendemos la torre de 4 que ya está defendida. Y bueno, digamos que ya la situación del blanco es dramática porque en cuanto el alfil de C8 encuentre una buena casilla, la última pieza que queda por incorporarse, que es la torre de A8, va a crear amenazas muy fuertes. Entonces el blanco jugó caballo de 2. Bueno, digamos que es una jugada lógica. Más o menos pierde en esta posición concreta, pero bueno, en este momento era lógico porque el blanco necesita urgentemente poner a jugar las piezas que le quedan. Sin embargo, a la torre 3 es bastante fuerte. Dama B5. En principio, dama D4 sería un error porque después de torre 2 el negro está prácticamente dando mate, ¿de acuerdo? Entonces en la partida juegan dama B5 precisamente para impedir eso, para impedir el jaque N2. C6. Nuevamente el negro lo que quiere es expulsar a la dama, en este caso de esta diagonal, de la diagonal F1 a 6. ¿Por qué? Porque hemos dicho ya que este jaque, el jaque N2, es bastante molesto. Entonces, si la dama la conseguimos alejar de esta diagonal, seguiría ese jaque, ¿de acuerdo? Por ese motivo, el blanco juega dama F1. En realidad es la única casilla que está disponible para seguir defendiendo el jaque sobre 2. Y ahora el blanco... ha salido muy rápido. Juega alfil H3. Buena jugada. Fijaros, en caso de que las blancas continúen con dama por H3, el negro daría jaque N2. ¿Vale? Y, por ejemplo, rey F3, dama E3, rey G4.
H5, después de lo cual, por ejemplo, si rey H4, dama E7 es mate. ¿Vale? Digamos que el jaque N2 sería muy fuerte. También, por ejemplo, podrían jugar rey F1, pero seguiría mate también. Rey G2, dama E2. ¿Vale? Bueno, en el fondo son variantes ilustrativas para que veáis que el jaque N2 realmente es muy fuerte. ¿Vale? Por ese motivo el blanco juega dama D1 y que, bueno, si os fijáis, impide el jaque N2. ¿De acuerdo? Entonces ahora el negro jugó torre F8. Fijaros, la única pieza del negro que no está movilizada se une al ataque y se une además de una manera muy eficiente porque, bueno, de momento la columna que ocupa está tapada por el rey de las negras, pero después de la jugada de Murphy, la última pieza que queda por incorporarse ya lo hace. Entonces las blancas realmente no pueden evitar torre por F3, que sería, bueno, mate un poco. Si, por ejemplo, jugasen alfil por E3, dama por E3, sería muy fuerte. ¿Vale? Bueno, sería muy fuerte, no sería mate. ¿De acuerdo? Vale, entonces, bueno, así termina la partida. ¿De acuerdo? En el fondo, la enseñanza de la partida, bueno, son cosas muy sencillas, ¿no? No mover dos veces una misma pieza en la apertura, es decir, hay que utilizar los tiempos que tenemos para desarrollar piezas que no están en juego. Y si lo hacemos, tiene que ser por una razón muy justificada. La elección entre caballo H6, que jugó Murphy en la partida, y caballo E5, sigue ese principio, el de introducir nuevas piezas. En la lucha, piezas que no estén desarrolladas. Entonces, vemos cómo esta posición es mucho más favorable al negro que la posición resultante de defender la casilla F7 con una pieza que ya está en juego, que es el caballo, porque entonces al blanco sí que le interesa un poco más esta operación. Fijaros, es lo mismo, pero no es lo mismo tener un caballo en G8 que está sin sacar que un caballo en C6. Y todo eso viene de la decisión de defender el peón de F7 con una pieza que no estaba desarrollada en lugar de con una que ya estaba jugando. ¿De acuerdo? Bueno, esta sería la primera partida que os quería mostrar. ¿Vale? Es una partida, bueno, muy sencilla. Bueno, quería que fuese algo más o menos entretenido y no demasiado complicado. Es posible que esto no sea una relación para nadie, pero bueno, lo enlazamos con lo siguiente que vamos a ver, ¿vale? Ahora vamos a ver una partida bastante más moderna, pero que tiene temas bastante similares, ¿de acuerdo? Es una partida entre dos maestros, es una partida jugada online, ¿vale? Del año pasado. D3, caballo F6. Fijaros, aquí el blanco jugó caballo G5. Que fijaros, hace un momento, la situación más o menos similar que hemos visto antes, cuando he criticado duramente esa jugada de caballo. ¿Por qué motivo? Porque hemos dicho, estamos utilizando otra vez un turno de jugada para movilizar una pieza que ya teníamos fuera. El caballo de F3 ya está desarrollado, ya está jugando y en principio pues sería más urgente hacer jugadas
qué sé yo, enrocar, por ejemplo, podría ser algo sensato. Quién sabe si sacar el alfil por G5. Bueno, todas jugadas normales, podríamos decir que jugadas de desarrollo. Y sin embargo, el blanco es un gran maestro ruso, bastante fuerte. Y sin embargo, se lanza, ¿no? Hace caballo G5, como en la partida anterior, y a sabiendas de todas esas consideraciones que hemos hecho. ¿De acuerdo? Es más, en la partida anterior, el negro no tenía la opción que escoge en esta partida, que es enrocar. Entonces hemos visto que hemos comentado que si el negro puede enrocar, en general este tipo de ataques tan rápidos sobre F7 realmente no nos llevan a ningún lado, porque ahora el peón de F7 está bien defendido. Y en principio esta operación, caballo por F7, torre por F7, alfil por F7, rey por F7, en principio no es una operación demasiado ventajosa para las blancas, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista del material, es más o menos equilibrado, es decir, una torre y un peón valen lo mismo que dos piezas, pero en posiciones que son más de medio juego, ¿de acuerdo? Que quedan muchas piezas sobre el tablero, en general las piezas menores son algo más ágiles que la torre y el peón. Entonces, en principio no es una transacción demasiado buena para las blancas. Y desde luego no es esa la idea que tiene el blanco para esta partida. Digamos que el blanco lo que pretende con caballo G5, por supuesto está atacando en F7, pero lo que está intentando es, a través de amenazas concretas, en este caso contra el peón de F7, es crear una inercia que le permita seguir generando amenazas. Entonces, por ejemplo, una idea que tiene el blanco aquí, que es muy común, es continuar con F4. ¿Vale? Esta es la continuación que ha sido la más popular en esta posición hasta hace realmente muy poco. Y bueno, la idea más o menos es obvia, dado que estamos apretando aquí, estamos generando algo de coordinación, ¿no? Estamos generando juego de piezas sobre el peón de F7, parece lógico, y más pensando que nos vamos a enrocar corto, abrir la columna F. Es decir, por ejemplo, si el negro juega D6, el blanco jugaría enroque corto, y es más o menos visual, que el blanco está tratando de poner la torre en F1 y abrir la columna donde está la torre. ¿Para qué? Para que en algún momento hay una tercera pieza presionando sobre el peón de F7. Parece muy lógico abrir la columna F, dado que estamos empezando a atacar por ahí. Es decir, esa sería una manera de seguir añadiendo piezas que sumen a las amenazas que estamos creando ya con el caballo y el alfil, ¿no? Necesita aumentar su coordinación. Incluso otra idea es jugar, bueno, la idea es equivalente, ¿de acuerdo? Enroque y a D6 hacer F4. H6, perdón, hacer F4. Entonces, fijaros, es una idea bastante curiosa, porque si el negro come G5, el blanco haría F por G5, y fijaros, aquí se ve la lógica con la que está jugando el blanco, ¿vale? Han perdido una pieza, pero han abierto la columna F para su torre y además están amenazando el caballo. Entonces, en caso de que las negras jugasen caballo 8, bueno, posiblemente sí, G6.
sería muy dura. Fijaros, ahora el negro, perdón. El negro no puede comer en G6 porque está clavado el peón, ¿no? El alfil está en la diagonal donde está el rey, entonces el peón de F7 está inmóvil, está clavado. Y el blanco tiene esta inocente amenaza, dama H5. Después de lo cual sería muy difícil parar el mate en H7. ¿No? Si, por ejemplo, las negras jugasen caballo F6, ya hemos dicho, nuestra idea es jugar dama H5 para amenazar un mate en H7. ¿Quién nos está molestando? El caballo de F6, ¿cierto? Pues el blanco lo elimina. Torre por F6 y tanto G por F6 como alfil por F6 llevan a lo mismo. G por F6, dama H5. Y no se puede parar dama H7, ¿de acuerdo? Si por ejemplo, no pueden hacer F por G6 porque el peón está clavado, ¿de acuerdo? Si lo intento, no me deja. Entonces, no hay forma de parar dama H7 con mate. Bueno, podrían hacer así, pero es alargar la agonía. Dama H7, rey F8 y aquí, bueno, hay varios mates. De hecho, hay dama por F7, hay G7, mate, y hay dama H8, mate. Bueno, ¿veis? Entonces, realmente, bueno, no es tan ingenuo, no es tan ingenuo caballo G5. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre caballo G5 en esta posición, en este diagrama que estamos mirando, y en el anterior? Realmente la diferencia, bueno, hay varias diferencias, pero vamos a irlas mirando una a una. La diferencia es que el blanco tiene un plan, tiene una idea para seguir incorporando reservas al ataque, ¿de acuerdo? Tiene una idea para sumar más piezas sobre F7, sobre las inmediaciones del rey negro. Una de las ideas que hemos visto es, independientemente del orden, enrocar, y luego la ruptura F4 para abrir la diagonal, o sea, para abrir la columna para la torre, ¿no? De hecho, la columna para la torre ya hemos visto que es muy importante en esta variante. F4, F por, caballo 8, G6, y ahora, claro, nos ataque contra F7, pero la columna abierta se manifiesta muy importante porque nos ha permitido eliminar un defensor del enroque. Entonces, dama H5 y mate en pocas. Entonces, una de las diferencias es que el blanco tiene una idea para seguir incorporando piezas. Otra de las diferencias es que el blanco tiene más piezas fuera que en la partida anterior. Ya tiene un caballo en C3 jugando. Y claro, esa es una diferencia importante, tiene más desarrollo. Y luego, si os fijáis, en la partida anterior, realmente este peón, el peón de C5 de las negras, estaba en C7. A ver, no es que sea una diferencia importante en cuanto a la posición del peón, pero realmente es una jugada que ha gastado el negro, una jugada de peón. Y bueno, las jugadas de peones en la apertura son en detrimento de sacar las otras piezas. Entonces, aunque poner el peón en C5 tiene aspectos positivos, porque el negro controla más el centro después de poner el peón en C5, tiene un mayor control sobre la casilla D4, por ejemplo, aunque tiene aspectos positivos, desde el punto de vista de sacar rápido las piezas, es una jugada que no acelera precisamente su desarrollo. Entonces, todo eso hace que caballo G5 esté un poco más justificado. Bueno, entonces hemos visto ya una de las ideas, que es jugar con F4 y enroque corto, pero el blanco aquí emplea H4, que, bueno, podría ser una jugada difícil de entender. Ahora, cuando hagamos unas pocas jugadas, lo vais a entender todo. Es una idea, es una idea no del todo novedosa, es bastante típico, ¿vale? Este tipo de
este tipo de jugadas en posiciones parecidas. Sin embargo, en esta posición sí que lo es. Es una idea relativamente novedosa. La primera partida que conozco con H4 se jugó en el año 2016. Y bueno, con ya siglos de historia que tiene el ajedrez, es decir, que la primera vez que se introduce una jugada tan pronto como la jugada 7 en 2016 significa que es una idea bastante novedosa. ¿Cuál es la idea? Digamos que el caballo G5 en el fondo es una jugada muy comprometida, por lo que hemos hablado ya. Realmente estamos sacando una pieza del centro, gastando un tiempo, un turno de juego en sacar algo que ya estaba jugando. Entonces, realmente sí, crea una inercia. Ya hemos visto que está coordinándose con el alfil para hacer cosas, pero el negro está en condiciones de hacer H6, ¿vale? Bueno, digamos que propongamos una jugada neutra. Alfil de 2. Entonces el negro podría hacernos H6 y ahora, en principio, bueno, tendríamos la idea H4 nuevamente. Pero bueno, si no la tuviéramos, porque estamos discutiendo alternativas, el blanco realmente tendría que marcharse para atrás. Entonces, fijaros, al final la expulsión ha significado que el negro me ha hecho H6 para echarme el caballo de ahí y que ha ganado el blanco con la expulsión del caballo. Realmente nada. El caballo ha vuelto donde estaba. ¿De acuerdo? Ha vuelto donde estaba para no perder el caballo. Eso quiere decir que realmente no solo es un intento comprometido porque gasta tiempo en jugar esa pieza varias veces sin haber sacado la otra, sino que es comprometido porque el caballo realmente no está estable ahí. No va a poder permanecer mucho tiempo porque el negro siempre tiene la posibilidad de desalojarlo. Entonces, la idea de H4 va por ahí, ¿de acuerdo? ¿Cuál es? Pues proveer cierta estabilidad al caballo de G5, ¿vale? ¿Eso cómo se concreta? Se concreta en que realmente ahora H6 no es una jugada tan preocupante para las blancas, porque bueno, realmente el blanco puede, no sé, la mejor jugada es caballo de 5, no sé si nos va a dar tiempo. Bueno, si por ejemplo hace una jugada neutra, por ejemplo alfil de 2, el negro se lo tiene que pensar mucho, porque ahora si comen en G5, de manera análoga a la otra variante que vimos, que el caballo estaba defendido con el peón F y comían, y yo le comía con este peón y abría la columna F, ahora puedo hacerlo así. Entonces, fijaros, el negro se ha comido un caballo, tiene un caballo gratis, pero fijaros, ahora hay un factor aquí que entra en juego, que es que la columna H está abierta. Entonces, con la columna H abierta, el negro tiene unos problemas ya prácticamente irresolvibles, ¿vale? Porque, por ejemplo, caballo 8 pierde de inmediato, dama H5. Y no hay forma de parar el mate. En definitiva, la apertura de la columna H es peligrosísima para las negras, porque el ataque contra el enroque se ve acelerado gracias a una vía de acceso como es la columna H, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una de las ideas, es la principal idea de H4, ¿vale? Dar al caballo cierta estabilidad y que pueda permanecer algo más de tiempo ahí para que nuevas piezas blancas se puedan acercar a esa área del tablero a ayudar a crear más amenazas. Entonces, bueno, hay varias opciones aquí. Una sería H6, como hemos visto, que el blanco continuaría con caballo de 5. Hay otra alternativa, es jugar de 6, que es la que se jugó en esta partida.
Y en la primera partida que conozco con esta continuación, el negro jugó caballo a5, cuya idea es eliminar a una de las piezas atacantes del blanco. En este caso quieren eliminar al alfil de C4, ¿vale? Es una pieza bastante agresiva en una posición como esta. Entonces el blanco jugó D6. Entonces, bueno, el blanco podría revertir a esas ideas que hemos visto antes, intentar hacer el enroque corto y F4, ¿vale? Para tratar de abrir la columna F, pero el blanco tiene otra idea aquí que realmente no está nada mal, caballo de 5. Entonces, fijaros, la idea se va a ver muy rápidamente, ¿vale? Bueno, no sé si he ido muy rápido. Caballo de 5, caballo por, alfil por. Fijaros, ¿qué ha conseguido el blanco con esto? Ha conseguido eliminar al caballo de F6, ¿vale? Por ejemplo, vamos a pensar en una de las variantes que hemos visto antes. Fijaros, aquí hemos visto el caballo de F6 está defendiendo bastante bien al rey de las negras. Entonces, una vez que está defendiendo bastante bien al rey de las negras, porque no permite que la dama llegue hasta H5. Entonces, el blanco ha eliminado a ese defensor y después de eso la dama llega hasta H5 y no hay forma de parar el mate. Entonces, en el fondo, lo que está persiguiendo el blanco con caballo de 5 es eliminar una pieza defensora. ¿Vale? Una vez que el caballo deje de estar en F6, la dama se va a poder acercar hasta H5 con total impunidad. ¿De acuerdo? Entonces, el negro continuó comiendo en D5, pero si no, sería el blanco el que lo haría. Comería en F6 y a continuación dama H5. ¿De acuerdo? Dama E8. Bueno, fijaros, el negro, perdón, podría hacer H6, pero en ese caso el blanco continuaría con su idea. Y fijaros, lo que dijimos antes sigue valiendo ahora. Es decir, el caballo no se puede capturar porque después de H por G5 se abre la columna H para la torre y dama H8 es imparable. ¿Vale? Algo parecido pasaría después de alfil por G5. Después de alfil por G5, bueno, alfil por G5 sería interesante, pero bueno, la obvia H por G5 sería muy fuerte también. Bueno, fijaros, no se puede capturar con el peón porque obviamente seguiría mate, dama H7 o bien dama H8 y por supuesto dama por G5 pues sería un terrible error porque perdería la dama y nuevamente no se podría capturar porque hay un mate al final de la columna H. Entonces, bueno, en la partida jugaron dama E8, que bueno, parece una jugada un poco extraña, pero bueno, después de dama H5 se ve más o menos el sentido de la jugada. Fijaros, dama H5 es una amenaza fortísima, no solo porque amenaza dama por H7, sino porque también están amenazando F7. Hay dos piezas blancas atacando F7 y hay dos defensores. Entonces dama H5 suma otro atacante sobre la casilla F7. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una de las razones por las cuales la entrada de la dama en H5 es tan fuerte, porque no solo está creando una amenaza sobre un punto, está creando una amenaza sobre dos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se ve un poco la idea de dama E8. Dama E8 lo que hace es defender el punto F7. Entonces ahora, después de dama H5, el negro solo tiene una preocupación. Perdón. Solo tiene un punto que defender porque el peón de F7 está suficientemente defendido. Ahora lo que hay que defender es el peón de H7, ¿de acuerdo? Por ese motivo hacen H6. Fijaros, ahora ya no es posible hacer dama por H7. Y bueno, aquí sigue, bueno, es una idea muy sencilla, ¿vale? Aprovechando la clavada. De hecho, si no hubiese esa idea, tal vez toda
todo lo que está haciendo el blanco no tendría demasiado sentido, porque pasaría un poco lo que os estaba contando después de H6. Si no entro en H7 y me tengo que ir con el caballo para atrás, pues parece como que tampoco hemos conseguido demasiado. Sin embargo, aquí el blanco, aprovechando que el peón de F7 está clavado porque está el rey aquí, ¿vale? Entonces ese peón no se puede mover. Pues a causa de eso el blanco hace dama G6. ¿Veis todos la amenaza concreta que está creando? Dama H7 mate. ¿Vale? Realmente el mecanismo de ataque de blanco no puede ser más sencillo. En el fondo, 3 piezas coordinadas. 3 piezas coordinadas pueden ser suficientes para dar mate. La dificultad estriba en saberlas hacer trabajar en conjunto y en saber crear la inercia para que esas piezas sigan generando amenazas. Entonces, a ver, dama G6 sería parecido a lo que hemos visto antes. H por G5 no se podría jugar directamente porque después de H por G5, perdón, después de H por G5 el mate en H7 es imparable. ¿Vale? Y entonces, bueno, el negro aquí tiene algo de suerte de tener alfil por G5. De hecho, si no la tuviera, tendría que abandonar porque el mate es inminente. Pero bueno, después de H por G5, bueno, la foto de la posición es similar. Están amenazando ahora, se ha abierto la columna H y además están amenazando G por H6. Y ahora el mate no sería en H7, sino en G7. Entonces, bueno, también están amenazando a dama por D6, aunque bueno, realmente el blanco debería poner su foco en el premio grande, que es el rey de las negras. Entonces G por H6 es mucho más lógica. Bueno, por ese motivo es prácticamente única alfil 6. Fijaros, como el blanco está trabajando con la clavada sobre este peón, ¿de acuerdo? Entonces nunca nos pueden comer por ese motivo. Entonces, bueno, hablando de la clavada podríamos mirar rey H8. ¿Vale? Rey H8, si os fijáis, saca al rey de la casilla G8, con lo cual el peón de F7 no estaría clavado, ¿no? Entonces el blanco no tiene tiempo de hacer G por H6 porque le comería la dama, ¿vale? Y no hay mate. Pero, bueno, el blanco puede aprovechar su recién estrenada columna H abierta. Entonces, una pieza que no estaba funcionando, ahora ya sí lo está. Fijaros, el blanco, desde el punto de vista del desarrollo de las piezas, desde el punto de vista de incluir nuevas piezas en juego, no ha podido conseguir algo más óptimo. La torre en H1 no ha hecho una jugada en toda la partida y, sin embargo, se une. Torre por H6. Muy fuerte. Es obligatorio comer porque si hacemos rey G8 sigue dama H7 mate. Entonces, después de G por H6, fijaros, ahora el rey de las negras no tiene suficiente cobertura en su enroque. ¿Vale? Los peones que lo defendían han desaparecido. Entonces, el blanco continúa, dama por H6 jaque, rey G8, y ahora el blanco trabaja con la misma idea. Hemos dicho el alfil de C4 clava el peón de F7, con lo cual G6 es un peón que no se puede capturar y luego sigue dama H7, mate. ¿Vale? Bueno, esa sería la posición después de rey H8, que realmente es un error como hemos visto. Entonces es única alfil de 6, porque el negro tiene que desclavar el peón de F7. Ahora fijaros, ahora como el negro ha puesto algo en medio, ha puesto un tapón en la columna F, o sea, en la columna F, en la diagonal, perdón, ha obstaculizado la diagonal, ahora
F por G6 sí es una amenaza, el peón no está clavado, ¿de acuerdo? Entonces, el negro continúa alfil, el blanco continuó con alfil por E6, peón por nada por E8, y G por H6. Y bueno, al final, el resultado de este juego de ataque ha sido que las blancas han ganado un peón, que, bueno, parece no mucha ganancia, pero realmente un peón de más. Y sobre todo al nivel de un fuerte gran maestro, sí que debería ser suficiente para ganar la partida. Y bueno, después de unas cuantas jugadas, el blanco pudo imponer su peón de más. ¿De acuerdo? Se va un poco de lo que estábamos mirando, se va un poco del tema de la clase, como impone el peón. Realmente lo impone con bastante buena técnica. Y bueno, al final, fijaros que el peón H, de hecho, es el que hace la jugada definitiva, aunque bueno, es algo completamente anecdótico. Y bueno, al final no nos ha dado tiempo a mirar casi nada del material. Sí que, si queréis, os puedo pasar las partidas en PGN, si las podéis ver en ese formato. Muy brevemente, para que veáis que realmente esa idea que os acabo de mostrar no solo se circunscribe a las aperturas abiertas, no solo se circunscribe a los juegos que empiezan por E4 y E5, puede surgir en las aperturas más diversas y en el fondo, de lo que se trata en el ejemplo es de ver cómo la coincidencia de dos piezas sobre el mismo punto es algo que si sabemos cómo sumar nuevas piezas al punto sobre el que hemos creado amenazas, si sabemos cómo incorporar reservas sobre la amenaza inicial, eso sirve para generar una inercia, que es lo que llamamos ataque en ajedrez. Entonces, bueno, muy brevemente, ¿vale? Os voy a mostrar una partida de la final de candidatos de 1974 entre Karpov y Korchnoi. En esta partida Korchnoi era blancas, ¿de acuerdo? Entonces, continuó con D5 en esta posición, las negras comieron. Entonces, fijaros, el blanco lo que está haciendo es sacrificando el peón, porque después de por D5 realmente el negro está defendiendo el peón de D5 con el caballo y con el alfil, mientras que el blanco solo tiene dos piezas. Solo tiene dos piezas para recapturar en D5. Entonces, si el blanco continúa así, realmente no habría demasiada ganancia, porque el blanco ha perdido un peón, ¿de acuerdo? Pero la idea de las blancas es más o menos parecida, ¿vale? A lo que hemos estado viendo. Hacen, la jugada caballo G5. Entonces, fijaros, están creando una amenaza sobre H7. Realmente el key de la cuestión no es que haya una amenaza en H7, sino que están poniendo en juego el alfil de G2. ¿Vale? Ese alfil estaba tapado por el caballo, pero después de caballo G5, fijaros, ya hay una tercera pieza ejerciendo influencia sobre el peón de D5. Entonces, después de H6, ¿vale? Claro, el blanco tendría ahí algún problema porque si nos retiramos, digamos que no está claro que la expulsión del caballo nos haya dado algún beneficio. Hemos vuelto a cometer el error de volver a usar un tiempo para mover una pieza que ya estaba desarrollada. Sin embargo, a H6 el blanco jugaría H4 otra vez
Y fijaros, en ese caso, si me comen en G5, comería de peón H y el blanco estaría cerca del mate, ¿vale? Porque la dama en C2 y la torre de H1 coincidirían en H7 y el caballo está amenazado. Entonces, en el momento que lo capture, tendría todo listo para el mate en H7. Otra cosa que hay que tener en cuenta, fijaros, y es por lo que he seleccionado este ejemplo, en el fondo el blanco tiene la posibilidad de hacer caballo por D5, tiene la posibilidad de retomar el peón, y fijaros, la foto es súper parecida. La idea de caballo D5 es eliminar al defensor de F6. Si nos diera tiempo a hacer caballo por D5 y caballo por F6, el punto H7 estaría indefenso y la dama podría llegar hasta H7. Es prácticamente la misma idea, lo único que el ataque inicial, en lugar de hacerlo sobre el punto F7, como vimos en aquella partida, en esta se hace sobre H7. Bueno, el negro, perdón, no jugó H6, a lo que seguiría H4, sino caballo C6. Entonces aquí el blanco juega la anunciada caballo por D5. A ver, obviamente Karpov no se va a dejar, no va a entrar en caballo por D5, dama por H7 mate. Tampoco podría hacer H6 en este momento, ya sería demasiado tarde, porque después de caballo por F6 hemos conseguido nuestro objetivo, coordinar la dama y el caballo y eliminar a la pieza defensora. Mate, ¿no? Bueno, realmente, bueno, al nivel al que jugaban estos dos jugadores, bueno, pues es algo bastante obvio, ¿no? Entonces en la partida jugaron G6 y, bueno, aquí posiblemente podría ser interesante, fijaros, G6 la idea que tiene es, perdón, G6 la idea simplemente es cerrar la diagonal, ¿eh? Es obstruir la diagonal por la que el blanco quiere dar mate. Entonces, bueno, aquí podría ser interesante, desde luego es instructivo mencionarlo, jugar H4. ¿Vale? Fijaros, la idea de H4 en este caso no es, porque realmente el negro no me ha hecho H6. O sea, no es que cuando me coman el caballo yo vaya a retomar con el peón, porque realmente ni siquiera me lo están amenazando. Pero fijaros, el punto de coincidencia de nuestras piezas hemos dicho que es H7, ¿verdad? La dama está en C2, el caballo está en G5. No, tenemos un punto de coincidencia, un punto de coordinación, perdona, un punto de coordinación de nuestras piezas. Entonces el negro lo ha cerrado con G6. Entonces ahora fijaros, la forma de echar más leña al fuego sería H4. ¿Por qué? Porque queremos realizar este avance, H5. Entonces fijaros, una tercera pieza ya se estaría uniendo a ese punto de coincidencia que hemos dicho que es H7. ¿Vale? Entonces, fijaros, o sea, el blanco como a través de la generación de amenazas concretas busca formas de que sus piezas entren de una manera efectiva. Entonces, realmente H4, bueno, Cosne juega dama de 2, en el fondo porque sabe más que nosotros, pero H4 es una jugada súper lógica aquí. La idea, abrir la columna H. De hecho, fijaros, H4 realmente no abre la columna H si los peones del enroque negros, F7, G7, H7, si no se mueven. Pero una vez que se mueven, una vez que no juegan H6, me están ofreciendo un contacto que el blanco puede aprovechar así para abrir esa columna. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en la partida no se juega H4 porque supongo que debe haber alguna razón concreta por la que no sea la mejor. Entonces, bueno, el blanco jugó dama de 2, que en realidad tampoco está mal. O caballo de 5, alfil por D5.
Fijaros, tenemos una foto de la posición súper parecida a la de las partidas que estamos viendo. Y aquí Karpov se equivocó, jugó torre b8, después de lo cual, bueno, fue demolido sin ninguna clase de piedad. Caballo por h7, muy fuerte jugada. Bueno, jugó torre 8. Realmente si juegan rey por h7, sigue un juego muy parecido al que hemos visto. Dama g6, dama h6. Fijaros, la dama está defendida por el alfil. Ahora, recordáis que en posiciones parecidas que habíamos visto, el peón de G6, el peón de F7 estaba clavado por el alfil, pues seguiría esto. Vale. En rey H8 y aquí posiblemente el blanco debe estar ganando con esto. Jaque, aquí. Y ahora alfil H6, tras lo cual realmente es muy difícil. Se está amenazando la torre, pero no solo se está amenazando la torre, sino que se ha unido una tercera pieza al ataque. Entonces, bueno, por ejemplo, torre 8, dama G6, jaque, nuevamente el peón está clavado y mate. Vale. Y bueno, después de... Como el caballo no se puede capturar, bueno, aquí el negro ya quedó perdido. Están amenazando la torre, por ese motivo jugó torre 8. Bueno, las jugadas que vienen ahora no son demasiado importantes. Marfil por... Bueno, llegamos aquí. Entonces, aquí realmente el negro tiene que entregar la dama, porque nuevamente no pueden jugar F6 porque el peón está clavado por el alfil de D5. Fijaros, siempre se repite ese tema. Entonces, después de, por ejemplo, dama C8, seguiría alfil F6 y mate en H8 o en G7. Entonces, en general, a ver, los ejemplos en los que caballo G5 ha funcionado han sido ejemplos en los que el blanco tenía ya varias piezas jugando. No solo eso, además de tener ya las piezas jugando, tenía la posibilidad de incorporar el resto de piezas a ayudar al ataque. No es como en la primera partida que el caballo de B1 y el alfil de C1 nunca salieron, sino que, bueno, ha sido relativamente fácil seguir sumando efectivos al ataque contra el rey. Entonces, no solo eso, a través de... Otra de las diferencias ha sido que a través de la creación de una primera amenaza, pues hemos ido buscando formas de ir coordinando. ¿Vale? Entonces, bueno, este ejemplo es muy parecido en ese sentido. Al final, el caballo de G5 funcionaba, el alfil también, y finalmente hemos visto que la idea de H4, H5 podía servirnos. Y por último, la llegada del alfil, bueno, ha terminado dando mate porque realmente el blanco ha forzado a hacer G6, tras lo cual el alfil se ha terminado colando por las casillas que los peones han dejado de controlar. Vale. Bueno, bueno, pues más o menos esta ha sido la clase. No me habéis hecho muchas preguntas. No sé si porque lo habéis entendido todo o porque no habéis entendido nada. Bueno, no sé. Espero que os haya resultado interesante. ¿Vale? Y nada, quisiera no dejar de recordaros el torneo que os ha mencionado Cristina, el día 7, que va a ser un torneo online y va a ser un torneo benéfico. ¿Vale? Entonces, bueno, os recuerdo que se organiza y, bueno, al igual que Cristina, os animo a que participéis, ¿de acuerdo? Y ¿Se puede sin hacer, más. perdón, Sí, ¿se puede hacer una pregunta muy concreta todavía? por supuesto. Sí, claro. Ok, gracias. Bueno, yo en este mismo esquema Sí. empleo mucho el enroque largo.
Ajá. Luego de avanzar el caballo 5, digamos, o que está en el C, en el F3, Sí. muevo la reina y el alfil, desarrollando Ajá. piezas, y hago el enroque largo, de tal manera que tengo dos opciones más, las dos torres unidas y para atacar por el flanco. Entonces, eso se supone si es que él desarrolla el enroque corto, ¿no? Ujú. Claro, a ver, sí, a ver, realmente en los últimos ejemplos que hemos visto, realmente el blanco no se enroca, pero No ha bueno, necesitado, digamos. claro, no lo ha necesitado, pero por supuesto va a haber muchas posiciones en las que realmente sí que necesites poner tu rey en seguridad y además conectar, como bien has indicado, las torres. En principio, claro, a ver, en principio, por ejemplo, en esta posición, cuando yo he sugerido H4, Claro. A ver, en ese caso, por ejemplo, el enroque corto quedaría más o menos descartado. Bueno, no descartado, pero si nuestra idea es hacer H5 y abrir la columna H para la torre, por supuesto, enrocar corto sería menos lógico, porque realmente estamos sacando la torre de la columna por donde queremos que opere. Entonces, desde ese punto de vista, pues podría ser mucho más lógico, bueno, no sé, una jugada como alfil de 2 y enroque largo, ¿no? Y pones tu rey en seguridad y luego ejecutas. A ver, realmente, claro, a ver, en esta posición concreta, en esta partida, digamos que el blanco ha decidido crear amenazas muy concretas y, bueno, ha sentido que su rey está relativamente seguro en el centro, ¿no? Entre otras cosas porque el centro está cerrado, el peón está en E2, pero a ver, en principio enrocar largo en una posición como estas sería completamente, vamos a decir, armónico, sería coherente con el juego que está proponiendo el blanco. Sobre todo si hay un contraataque, digamos, de la negra por el flanco de la reina, ¿no? O algo así. Sí. O por Sí, a el ver, caballo. sobre todo, a ver si el rey blanco se queda expuesto en el centro, Sí. pues hombre, parece bastante lógico, no sé, hacer una jugada, bueno, en general, la que sea mejor, ¿no? Alfil de 2, alfil F4, alfil X y enroque largo, ¿no? Con eso, si el negro intenta contraatacar por el centro, pues el rey blanco estaría en relativa seguridad, ¿no? Claro, dejarlo, digamos, abierto como para hacer en el momento indicado el enroque largo y seguir con el ataque por el flanco Claro, sí, a derecho. ver, claro. A ver, a veces el ajedrez es muy concreto, ¿no? Entonces, claro, todo va a depender de la posición concreta, de las amenazas que te estén creando. O sea, a veces posiblemente podría ser como dices, ¿no? Jugar alfil de 2, jugar tal, dejar el enroque preparado por si lo necesitas y hacerlo o no en función de las circunstancias concretas, ¿no? Claro, sí, podría ser. A ver, en general, en caso de duda, parece mejor siempre lo primero sacar el rey del centro para quitarte de problemas, pero insisto, el ajedrez muchas veces no es de consideraciones generales, sino de variantes concretas, ¿de acuerdo? Sí. Pero bueno, sí, en principio eso podría ser razonable y podría funcionar en un buen número de posiciones. Vale. Muchas gracias. Nada, a ti por la pregunta. Gracias. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta tenéis más? Este es el momento. En el chat he puesto una en la partida segunda que has puesto. Como forma de defensa sacabas el alfil, pero no lo hagas ahora. Sacabas el alfil, que decías que era la única. Lo que pasa es que no me ha dado tiempo a ver la posibilidad del caballo de 7, que ataca a la dama para echarla de ahí.
Vale, No me ha dado tiempo a bueno, ver si era buena o no, porque como hemos ido rápido ahí, no me ha dado tiempo. Pero ya, sí. ¿sabes a qué me Vale, sí. refiero, verdad, Iván? Sí, creo que sí. Vamos a ver. Vale. Pero no te preocupes, que es tarde, yo lo miro en casa. Que No, pero bueno, da igual si estamos todos en casa, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí. Tú dices que Vale. la solución de la Caballo regla 7. esa es. Pues yo digo que en lugar de ese caballo es 7. Vale, Pero es no me ha dado interesante. tiempo a analizarlo, no lo sé. Vale, sí. A ver, sí, el problema ahí de caballo 7, bueno, fijaros que lo he dicho, ¿no? Que el blanco no solo estaba amenazando G por H6 o torre por H6, porque habíamos dicho, mal, un poco el foco del blanco está en intentar dar mate y demás, pero bueno, tendría esta, nada por D6. Vale, que en principio estaría bastante bien para él, porque habría que comerse el alfil, ¿vale? Porque si no, en el fondo sería lo mismo. Claro, no hay que comerlo. Pero bueno, o sea, lo que no consigue el negro es comerse la dama. Entonces, después de esto, a ver, el blanco tendría un peón de más. Estaría también con G por H6 o incluso con G6. También hay que defender este. Bueno, sería ventajoso también para No, sin duda, la posición ya está pero perdida. sí, a ver, tienes razón. O sea, de hecho, si no hubiese dama por D6, a ver, si no hubiese dama por D6, no cazaría la dama porque me podría ir por donde vine, ¿no? Me podría volver a H5. Pero bueno, sí que es cierto que me eliminarían el alfil, ¿no? Caballo por alfil. Sí, Sigue siendo muy fuerte, sigue siendo muy fuerte. Sí, pero bueno, sí, tal vez. Pero bueno, a lo mejor aquí el negro puede, yo qué sé, hacer algo así, F6, ¿vale? Para tratar de buscar el cambio de damas y alivia la presión. Sí, alivia algo la presión. O sea, realmente sí, si el blanco no pudiese comer en D6, realmente sería una respuesta bastante buena, sí. Bueno, muchas gracias, Iván. nada. Gracias a ti. Vale, bueno, pues pues si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Vale, y bueno, lo dicho, nuevamente, muchas gracias por asistir y recordaros que está el torneo online por si queréis participar. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Iván. Gracias, Iván. La verdad, ha Muchas sido gracias. muy instructivo. Yo no me he Gracias enterado a de vos. nada en absoluto, que lo sepáis. Bueno. Pero me ha parecido que los demás sí. Así que espero que con Fantástico. esto... Muchas gracias. De acuerdo. Pues nada, nos vemos, espero, en el torneo y si no, en la próxima actividad. ¿De acuerdo? Claro. Bien. Sí. Un saludo a todos. Os mandaré el Gracias. enlace al vídeo Sí. al vídeo de grabación de esta clase, por si queréis repasar las jugadas y demás. Muy bien. Ya, muchas gracias. Muchas Buenas gracias noches a todos. Adiós, a Chao. todos. Buenas noches. Bueno, Pues nada, Iván, lo dicho, muchísimas gracias. nada, a vosotros. Ya te digo que yo no me he enterado de nada. Bueno. Porque yo me iba a meter en la otra, porque digo, bueno, pues así algo aprenderé. Hombre, saber mover las piezas sí que sabía, pero claro, el tema estrategia y jugadas y demás, pues no. Vale. Pero vamos. Bueno, a ver, realmente, a ver, se me ocurrió dar esto, a ver, realmente es algo bastante rudimentario, pero bueno, sí que me pareció que un poco por el nivel que intuía que podía tener, que podía estar bien. A ver, creo que es, los dos chicos que me han preguntado sí que sabían algo Sí. y demás, pero bueno, creo que les ha parecido
creo que les ha parecido interesante. Espero. Yo creo que espero. sí, yo creo que sí. Además, bueno, o sea, fíjate que a mí, que yo no me he enterado, o sea, no es que no me haya enterado, es que me pierdo porque, claro, solo de pensar yo veo lo que estás haciendo, pero no tengo en la cabeza todo lo que pueden hacer las demás. Entonces, que vosotros sí. Entonces pienso, bueno, pues ahora qué interesante, pero vamos, que no. Total, Ya. que yo creo que ha estado muy bien, la verdad. Así Vale, bueno, que sí, al principio estaba un poco, al principio estaba un poco espeso, pero bueno, suele pasar suele que pasar esto, hasta que no sí, calientas, no. Nada. eso es. Al Así principio que. estaba ahí, cada 2 por 3 se me quedaba enganchado el tablero y me trababa un poco. Pero bueno, sí, luego más o menos, efectivamente, luego una vez que echas a correr, pues la cosa. Exacto. Pues Bueno, de nada, hecho, sí, creo que sigo grabando. sí, Vale, ya está. bueno, vale, Pues bueno, nada, pues que lo dicho, cuando lo que haré es os voy a pedir que me mandéis la grabación para que ya editarla y mandárselo a los participantes. vale, sí, Y nada, vale, ahora. y estamos en contacto, ¿vale? Perfecto, perfecto. Pues Muchísimas nada, gracias por todo, ¿eh? muchísimas gracias a vosotros, Cristina. Adiós. Venga, chao. Gracias.